Shavua Tov, todos nuestros amados, tanto de Adonai Roí como el resto de este cuerpo, ¿verdad? Llamado Adonai Roí, que está en el resto del mundo. Un abrazo cordial y bien profundo desde acá, desde Florida. Yo quisiera hablar básicamente de dos puntos. Uno es la humildad en el servicio y la honra. Y otro, la unidad del cuerpo del Mesías con respecto a Israel. Entonces, Matitiahu o Mateos, ¿verdad? Capítulo 23, verso 8 al 12, dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis padre por nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando Yeshua está diciendo estas cosas, no se refiere literalmente a que no se llame maestro, no se llame rabí, o no se llame maestro, rabí, sino se refiere a la humildad que deben tener aquellos que tienen una jerarquía en el cuerpo del Mesías. Y por supuesto, está poniendo como comparación también a los escribas, y está hablando en relación a los escribas y a los escritos de ellos y a lo que ellos dicen, lo que ellos hablan, todas estas cosas. El rabino Tinhek, con respecto a esto, él dice lo siguiente: la grandeza se debe lograr a través del servicio humilde. Dice, por lo tanto, no debe esperarse en este mundo la recompensa. Entonces, él va un poco más allá, porque aquí termina diciendo: el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Entonces, en este respecto, él explica y dice que se refiere a aquel día cuando nosotros nos presentemos delante del Señor. Y sigue diciendo: aquellos que se exaltan a sí mismos en este mundo serán humillados en el mundo venidero. ¿Se da cuenta? Y aquellos que sirven humildemente a Yeshua, como sirviendo a otros, serán exaltados en el mundo venidero. Por eso es que esto se basa en el servicio. La grandeza no es por el título que tengas, ni por el lugar de jerarquía que tengas, bien sea rabí, bien sea maestro, etcétera, etcétera, sino por servir. Ahora, las personas que tienen jerarquía, que tienen autoridad, que han recibido dones por parte del Señor, reciben esto es precisamente para servir. La manera de servir es precisamente poniendo en función o en funcionamiento aquello que han recibido del cielo. Por ejemplo, el pastor en su enseñanza, el pastoreo, en el consejo, en la palabra profética, en lo necesario. ¿Por qué? Porque él está sirviendo, pero ¿cómo está sirviendo? De lo que el Señor ha puesto en él. Entonces es como un instrumento del Señor para bendecir a los demás. Entonces nosotros los líderes servimos a los demás por lo que el Señor ha puesto en nosotros. No se trata de querer ser grandes o querer ser reconocidos, y este es el punto que precisamente Yeshua lo está diciendo. Entonces él dice: los altivos serán humillados y serán exaltados los humildes. Es decir, la humillación y la exaltación provienen del Señor, no de los hombres. Por lo tanto, se refieren a aquel juicio del Señor. Esto no se refiere a castigo versus no castigo, sino a la obtención y pérdida de recompensas. Entonces sigue diciendo: por lo tanto, las palabras finales de Yeshua dejan claro
que es para reforzar la necesidad de la humildad de los líderes y maestros que sirven en el reino de Yeshua y para subrayar la seriedad del asunto. Desafortunadamente, dice, lo que a menudo se ve es todo lo contrario, es decir, líderes y maestros esforzándose por construir sus propios reinos en lugar del reino del Mesías. Entonces, los que servimos, los que sirven, van a tener una recompensa futura cuando nos presentemos delante del Señor. Este tipo de juicio que está no es por pecado, no es por maldición, no es por te vas a salvar o no te vas a salvar, sino por recompensa, de acuerdo a la manera en que tú has servido. El asunto es que la parte del servicio tiene su contraparte, y es que el que sirve debe recibir entonces honra. ¿Eh? Porque el Señor es justo. El Señor es justo y Él está juzgando, ¿verdad? En una forma de equidad, como debe ser. Entonces, el hombre sirve al necesitado o sirve al pueblo y el pueblo entonces honra a esos hombres. Por eso es que la palabra, por ejemplo, habla de honrar al padre y a la madre. O sea, ¿por qué el Señor manda honrar al padre y manda honrar a la madre? ¿Y por qué está esto? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué la Escritura nos habla de esto? Porque el padre y la madre te sirven o te han servido toda una vida, inclusive en el momento de la gestación. Porque cuando uno sirve, uno simplemente está dando lo que Dios le ha dado a uno. ¿Eh? Por ejemplo, los sabios con respecto a esto, de la honra al padre y a la madre, dice, Escrituras lo comparan a la honra y temor del santo, bendito sea. Los sabios nos dicen, está escrito en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. También está escrito en Proverbios 3:9, honra a Hashem con tus bienes. También en Levíticos 19:3 dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. Y Deuteronomio 6:13 dice, temerás a Hashem, Elohim. Así vemos que hemos de honrar al padre y a la madre de la misma manera que honramos a nuestro Señor. Y sigue diciendo, 3 socios comparten la creación del hombre. Entonces, el santo bendito sea, el padre y la madre. Entonces sigue diciendo, el santo bendito sea, el padre y la madre. Entonces sigue diciendo, el padre proporciona al hombre la sustancia blanca, la mujer la sustancia roja, y el santo bendito sea, es decir, Dios, le insufla un alma y le otorga la facultad de la vista, el oído y el habla. Cuando honramos a nuestros padres y madres, santo bendito sea, dice, yo lo considero como si viviera entre ellos y ellos me honraran. Es decir, se está comparando, muchas veces la honra al padre y a la madre es como, o es similar, o es como si honráramos al Señor. Entonces, ¿por qué yo honro al padre? ¿Por qué yo honro a la madre? Porque ellos me han servido. Entonces, el servicio tiene como contraparte recibir la honra. Y es por decir el equilibrio perfecto que el Señor nos da, porque Él es justo. Entonces, Él pone en los líderes, Él pone en el pueblo estas condiciones, una de servir y otra de honrar. No es solo servir sin honra y no es solo honra sin servir. O sea, ¿cómo tú vas a honrar a alguien que no ha servido, que no sirve? Serías injusto. ¿Y cómo tú vas a servir a alguien que no honra? También sería injusto, a menos que el Señor pues tenga misericordia. Pero fíjense algo, porque esto va de la mano. Yeshua, cuando no recibía honra, él se iba de ese lugar y no servía. Es decir, no daba de lo que el Padre le había dado para bendecir a los demás. Sino que sacudía sus pies de ese lugar y se iba a otro lugar donde él recibía honra. Entonces es bien importante esto, lo que es el servicio y lo que es la honra. Y en esto yo quiero entonces también hablar de Israel. Bueno, voy a darle un ejemplo, ¿verdad? De esto, de esta importancia. Está en el libro de Esther, ¿no?
el libro de Esther, capítulo 6. Fíjese lo que pasa acá. Dice, Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Entonces dice aquí, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias. Verso 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por esto? Y si respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, etcétera, etcétera, y el rey lo mandó a honrar. Entonces, si un rey reconoce muchas veces que cuando le sirven a él, él honra, o sea, ¿cuánto más nosotros? Entonces, el servicio le corresponde honra. Y en esto debemos ser equilibrados porque muchas veces se exagera, se malinterpreta el servicio y se malinterpreta la honra. Entonces yo enseño la honra cuando me conviene, pero no enseño el servicio. Entonces quiero honra, pero no tengo el servicio. O muchas veces doy el servicio o tengo el servicio, pero no recibo honra. Y eso es injusto también. Entonces debe haber un equilibrio entre lo que es el servicio y lo que es la honra. El mismo rey está reconociendo el servicio de este hombre por su buena voluntad y está diciendo, hey, ¿cómo se le honró a este hombre? Y esto es bien importante, sobre todo en nuestra cultura latina. La honra que merecen aquellos que de una u otra manera sirven. Ahora, ¿cómo es el servicio que pueden dar los hijos del Señor o los que tienen un nivel de autoridad? Dando lo que han recibido de gracia. De lo que recibo de gracia, yo de gracia doy. O sea, servir no es que, mira, tráeme por favor una arepita con queso en mano y un refresquito porque el Señor vino a servir, sírveme. Entonces Él va a venir a la mesa a servir. Puede ser, pero no es lo que está hablando la Escritura. Cuando el Señor te manda a servir es porque Él te da a ti las herramientas para tú servir al pueblo, para que el pueblo sea edificado. Si te da entonces dones, si te da una unción, es para que tú sirvas. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió ¿para qué? Para servir. ¿Para qué? Para dar al que necesita. Pero ¿qué pasa con aquel que recibió lo que necesita? Entonces honra. Entonces ese es el equilibrio. Porque si de una u otra manera no lo tenemos claro, hay desequilibrio y las cosas entonces no funcionan bien. Por eso es que muchas veces en el cuerpo del Mesías nosotros vemos claramente falta de servicio o vemos claramente falta de honra. Y la palabra en Romanos dice, no debáis nada a nadie. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Porque si yo no honro, entonces yo estoy en deuda. Porque la palabra está diciendo, no debáis nada a nadie. Y si estoy en deuda, entonces es una puerta abierta para que el enemigo vaya, ¿verdad?, al tribunal celestial y diga, mira, aquí hay unas facturitas, yo tengo derecho legal sobre estas personas porque no honraron, ¿verdad? Y pues tengo derecho legal entonces de molestarlos. ¿Ves? Entonces, no debáis nada a nadie. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Por qué tú tienes que irrespetar al que tienes que respetar? ¿Y por qué tienes que deshonrar al que tienes que honrar? Entonces, ¿qué es honra? Es reconocimiento, es respeto, es consideración, es ayuda, es valorar. Todo esto representa o puede representar la honra, cuyo sea de paso, el Señor nos manda a que honremos a nuestros padres. Me parece que se nos olvida que cuando éramos pequeños ellos nos servían, ¿verdad? La madre nos amamantaba, el padre nos cuidaba, nos cambiaba los pampers, nos daba una nalgadita, nos enseñaron a caminar, nos daban la mano para caminar,
nos aconsejaban, nos instruían, nos buscaban, nos traían, nos cuidaban. Todo eso es servir. Todo eso es servir. Tú estás dando lo que el Señor ha puesto en ti para servir, para darle a aquel que necesita, una criatura que va creciendo. ¿Y cuál es el pago? ¿Cuál es la consecuencia justa del que sirve? Ser honrado. Pero no nos gusta muchas veces cuando nos dicen ser honrado. Hay que honrar, hay que honrar. No, porque tú sabes que en el Evangelio están viendo muchas cosas y tú sabes que la gente, que aquello, que los otros, que... No. Pero si te gusta recibir. No es justo tampoco, ¿verdad? Fíjese, con respecto a la honra del padre y la madre. De la misma manera que se recompensa por el mandamiento de honrar al padre y a la madre es muy grande, el castigo de transgredirlo es muy grande. Y aquel que aflige a sus padres ocasiona que la presencia del Señor se separe de él y duros decretos penan sobre él, así como muchos sufrimientos. Y aun si la vida le sonríe en este mundo, seguramente será castigado en el mundo por venir. Es decir, yo por el servicio tengo recompensa, como lo dijimos anteriormente. Pero por honrar también yo tengo recompensa, bien sea aquí o bien sea en el Olam Jabá. Cuando Yeshua entonces estaba hablando esto, estaba diciendo el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado, como bien lo explicó el Rabino Tingé, se refiere a esas recompensas que vamos a recibir en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Pero de la misma manera que yo recibo recompensa por el servicio, también vas a recibir recompensa por la honra que tú des. Por eso no debemos dejar de honrar a quien tenemos que honrar. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Hay algo bien importante con esto, porque esto nos une como cuerpo del Mesías, nos une, porque parece que nos trae a conciencia, ¿verdad? Que cada uno de nosotros somos importantes, tanto el que sirve como el que recibe la honra, y todo para edificación del cuerpo del Mesías. La palabra del Señor nos habla en Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 4, verso 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por donde quiera, el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, el Mesías, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Entonces, si el Señor nos da un mandamiento de servir y nos da un mandamiento de honrar, en esa manera nosotros estamos unidos, y al estar unidos también, entonces vamos creciendo. Un cuerpo no puede crecer si está desunido, porque lo que le da vida a los huesos para crecer es precisamente estar unido a otros huesos. Entonces, aquí habla de lo que es coyunturas, ¿verdad? Porque dice, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces se debe entender que en el cuerpo del Mesías cada miembro tiene una actividad propia, pero eso no me quita la condición de yo entonces estar unidos. Entonces por allá el libro de Ezequiel habla de que los huesos se unen a los huesos se unen a sus huesos. Entonces es bien importante esto, porque la única manera de nosotros funcionar correctamente como cuerpo, precisamente es tomando en consideración aquellos lineamientos que el Señor nos da, ¿verdad? Para así estar unidos. Es por medio de esos ligamentos y por medio de esas articulaciones. O coyunturas, mejor dicho. Entonces, es la coyuntura. ¿Qué es una coyuntura? Bueno, aquí Strong dice que probablemente
una articulación, un ligamento, y eso me lleva al 680, que me dice adherirse, es decir, tocar. Entonces, adherirse. ¿Cómo un hueso se adhiere con otro hueso? Por medio de las coyunturas. Que una coyuntura es la unión de articulaciones o dos huesos. Es la unión. Pero lo que le da movilidad, o una de las cosas que pueden darle movilidad, precisamente son los ligamentos. Pero fíjese usted, ligamentos, hay ciertos versos bíblicos que nos hablan de ligamentos. El asunto es que en castellano no lo vemos exactamente así. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que en Colosenses capítulo 3, verso 14, dice, sobre todos estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta palabra vínculo perfecto es la misma palabra 4886 sundesmo, que significa ligamentos. Entonces, como que si la palabra me está diciendo, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el ligamento perfecto. O sea, el ligamento, ¿verdad? O sea, ¿qué es un ligamento? Es precisamente eso que también conecta al cuerpo, pero que le permite flexibilidad y movimiento. Hasta un límite. Fíjese, dice, el ligamento o los ligamentos permiten y facilitan el movimiento dentro de las direcciones anatómicas naturales y restringen los movimientos anormales que pueden implicar una lesión. Entonces, hay un ligamento, por ejemplo, en la rodilla, o un ligamento en el brazo, en el codo, en el hombro, pero eso va a hacer que yo tenga una movilidad, unidad y movilidad hasta un punto, porque si excedo, entonces rompo el ligamento y me lesiono. Entonces, si el ligamento está vinculado al amor, porque aquí me está diciendo, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, y me está diciendo que es el ligamento perfecto o el vínculo perfecto, quiere decir que el amor en el cuerpo del Mesías me va a permitir entender, entre otras cosas, el servicio, la honra, la unidad y el movimiento que yo debo tener cuando el hueso se une a su hueso y tiene ese movimiento. O sea, ¿por qué el hueso se une a su hueso? ¿Por qué? ¿Qué hace el ligamento? El ligamento es el amor. El amor lleva a un hueso con otro hueso, no solo a que se una, porque si se une y no hay movimiento, entonces está paralizado, sino que le da la posibilidad de ese movimiento hasta un límite. Entonces, ¿pero qué me quieres decir, Edrey, con eso? Que cuando el hueso se une a su hueso, es decir, cuando un hueso judío mesiánico se une a un hueso pentecostal, o se une a un hueso bautista, o a un hueso presbiteriano, o a un hueso libre, o a un hueso menonita, si tenemos entonces la madurez, vamos a poder estar unidos y vamos a poder tener movimiento, porque somos un cuerpo que está vivo, porque la cabeza es Yeshua. ¿Ves? Entonces podemos entender lo que es honra, y podemos entender lo que es respeto, y podemos entender lo que es servicio, y podemos cada quien en su lugar haciendo lo que tiene que hacer. Pero cuando desde el principio las cosas no están claras, entonces hay un cuerpo desmembrado, y un cuerpo desmembrado es un cuerpo que está debilitado. Ahora, el Señor nos manda sobre todas estas cosas vestidos de amor. Sobre todas estas cosas yo tengo que pedirle al Señor que el amor de Él fluya para yo entonces poder estar unido a aquellos que de alguna manera también forman parte del cuerpo del Mesías, aunque no se reúnen en Shabbat. Se reúnen el domingo. Ciertamente no es el día del domingo, es el sábado. Pero eso no puede ser un pretexto para yo desmembrarme del cuerpo del Mesías. ¿Entiendes? Porque al fin y al cabo quien va a juzgar va a ser el Señor. Y Él nos va a juzgar completamente desde Génesis hasta Apocalipsis. Y quiero que entiendan que no estoy diciendo que es el domingo, es el sábado. Pero ¿hasta qué punto yo tengo el ligamento? ¿Hasta qué punto yo tengo la flexibilidad de movimiento? Hay otros que se van al extremo
Y entonces, por dar un movimiento que no corresponde en esa área del cuerpo del Mesías, entonces rompes el ligamento. Entonces, ¿qué pasa? Te lesionas el ministerio, lesionas tu vida, lesionas tu fe, tu posición, tus principios, los lesionas por otro, que tampoco puede ser así. O sea, el amor tiene sus límites, el amor tiene su punto final. O sea, yo no puedo traspasar más allá. Entonces, sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo, que es el ligamento perfecto. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, yo tengo que entender que yo debo tratar de guardar la unidad del Espíritu del cuerpo del Mesías. ¿Y qué más dice? En el vínculo de la paz. Y aquí la palabra vínculo nuevamente me dice ligamento. Ajá. Entonces, por una parte hay un ligamento que me conecta con el amor y hay otro ligamento que me conecta con la paz. Buscad la paz. Y me habla de amor en el cuerpo del Mesías. Cuando yo debo de honrar, aunque seas pentecostal, bautista, presbiteriano, libre, lo que sea, si tú mereces honra, yo tengo que darte honra. Y si tú tienes que servir al que necesitas, seas pentecostal, seas libre, mesiánico, lo que sea, pues tú tienes que servir, porque tú sirves de lo que el Señor te ha dado para que seas honrado. Y finalizo entonces diciéndoles algo que a lo mejor va a poner a pensar a muchos. El cuerpo, cuando de alguna manera es lastimado, lo siente todo el cuerpo. Cuando una parte del cuerpo es lastimado, lo siente todo el cuerpo. Hay un hueso en el cuerpo que se llama Israel, que se llaman judíos mesiánicos. No les puedo decir lo contrario. Como hay otros huesos que se llaman pentecostales, que se llaman libres, presbiterianos, etc. Hoy nuestros hermanos judíos, por ejemplo, judíos mesiánicos en Israel, están dolidos profundamente por la situación que se está viviendo. Y como bien ellos lo han dicho, por ejemplo, el rabino Asher Intviri, él dice, hoy es con nosotros, mañana va a ser contigo. Porque esta gente, estos terroristas, no solo quieren eliminar y destruir, desaparecer a Israel, sino los cristianos también, y dicho por los mismos líderes de ellos. Entonces, hoy Israel nos sigue sirviendo. ¿Se dan cuenta? Porque el único país que le puede hacer frente a esta parranda de locos y de terroristas, el único país en el Medio Oriente que le puede hacer frente y los puede dominar es Israel. Si Israel no los pudiera dominar, señores, los cristianos ahorita estuvieran pasándola bien mal y el resto del mundo, porque ellos lo que quieren es llevar una situación mundial, es una dictadura religiosa del Islam a nivel mundial. Es una dictadura, es una dictadura. Me estoy diciendo que ya tengo que irme o prepararme. Es una dictadura. Entonces, Israel nos sigue sirviendo. ¿Y sabes qué? Desde el principio nos sirvió. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra dice que la salvación viene de los judíos. Ay, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que les recibieron. Ahora, ¿a quién le dijo eso? A los mismos judíos, todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no podemos generalizar. A los suyos vino y los suyos no recibieron. ¿Quiénes? Los líderes religiosos. Pero hay otros del cuerpo del Mesías en aquel entonces, judíos, que sí los recibieron y fueron hechos. Y a ellos les dijo, id a las naciones, prediquen, bauticen, enséñenle todos los mandamientos que yo les he enseñado. Y allí nace entonces el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, con Yeshua, su muerte, resurrección, con la palabra, el mandato que le da Yeshua a sus discípulos, a sus apóstoles, para que se expanda el Evangelio de toda parte. ¿Y qué es eso? Servicio. Entonces el que sirve debe ser honrado. Debe ser reconocido. Debe ser respetado. Se debe poner en su justa posición y su justo valor.
Entonces nos duele lo que le están pasando a nuestros hermanos. Porque hoy en día hay más de 1000 soldados que confiesan a Yeshua como Mesías. Más de 1000. Y yo me pregunto entonces, si se fue la... Anteriormente no era así, pero hoy hay más de 1000 soldados judíos mesiánicos que tienen a Yeshua en su corazón y tienen un fusible defendiendo a Israel. Hay dolor y lloro. Eso ha llegado a mi corazón. Realmente yo siento lo que mis hermanos allá están pasando. Habrá muchos que están recontra mega desconectados en el cuento de que tú eres judío, estás bajo la ley, yo soy gentil, estoy bajo la gracia, tú sabes, no, eso es para ustedes, para nosotros no es que... O sea, una mezcolanza que yo no sé. Bueno, yo espero que el Señor siga trayendo conocimiento e iluminación para entender lo que realmente el Señor desde un principio nos ha dicho a nosotros. Pero hay un pueblo que nos sigue sirviendo, porque el hecho que se enfrenten a esos criminales, ¿sabes qué? Nos están sirviendo a nosotros, porque nos están cuidando. Así usted no lo ve así. Nos están cuidando. Ellos mismos lo han dicho. Hoy es con nosotros, mañana puede ser con ustedes. Entonces, hemos de honrar o estamos honrando a nuestro pueblo o a esos creyentes que hoy dicen Yeshua es el Mesías y en la otra mano tienen una ametralladora por defender la tierra donde el Mesías pondrá sus pies y reinará. O estoy simplemente desconectado pensando que, como yo oí a un pastor que, el Señor me habló y me dijo, engrandece tu garaje porque te voy a dar Porsches. ¿Cómo es que? Bueno, eso, te voy a dar Lamborghini, te voy a dar Porsches, te voy a dar esto y aquello. Y yo digo, wow, Señor. O sea, el mundo cómo está. Cada 7 segundos muere un niño de hambre. Dolor en nuestro pueblo, en el cuerpo de Mesías. Pero el Señor le dijo que agrandara el Porsche porque le va a dar eso. O sea, tan desconectado que y que dice la palabra, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Pero ¿por qué tú no sientes el dolor de la mano? Porque no tienes amor. Porque pareciera que estás en el Evangelio simplemente para tu beneficio. Busca al Señor para que el Señor te bendiga. Pero no dices, busca al Señor para que veas lo maravilloso que es estar en su presencia y enamorarte de Él. Si tú lo buscas, lo vas a hallar y vas a tener una relación profunda. Y Él va a hablar a... No, búscalo para que Él te bendiga y te dé. Es muy diferente a que yo le diga, búscalo en agradecimiento a lo que Él ha hecho por ti y Él se revelará de una forma profunda y serán uno para el otro y será algo tan bello y tan hermoso que es una delicia y un deleite caminar en su presencia. Entonces, wow, cuando vemos todas estas cosas tenemos que decir, Señor, ayúdanos a realmente estar vestidos de amor en el vínculo o en el ligamento perfecto que es el amor, y por otra parte, que es la paz. Hoy Israel está librando esta batalla, nos está sirviendo a la humanidad todavía. Y por eso es que el libro de Romanos, capítulo 11, verso 12, es más, si el que ellos tropiecen en Israel produce riqueza para el mundo, es decir, si el hecho de que Israel se encuentre temporalmente en una situación menos favorable que la de los gentiles, está produciendo riquezas para estos últimos, ¿cuánto mayores riquezas producirá Israel para ellos en su plenitud? Si Israel ha sido de bendición para nosotros, porque nos ha servido, porque vino un judío llamado Yeshua a morir y a resucitar y a darnos vida eterna, si ese mismo judío le dio la palabra a sus discípulos y dijo, vayan, y ellos dieron la vida por el Evangelio y por la palabra, y hoy millones y millones y millones de seres humanos tienen vida eterna, porque unos judíos salieron de Jerusalén a llevar las buenas nuevas al mundo. Eso es servicio. ¿Cómo le estamos honrando a ese pueblo que ha dado ese servicio del Evangelio a todas las naciones del mundo? Porque hoy las naciones del mundo conocen el Evangelio por Israel. Entonces el que sirve debe tener honra. Al que respeto, y al que honra.
Entonces dice, porque si el que dejen de lado a Yeshua representa la reconciliación para el mundo, ¿qué significará el que acepten? Será vida entre los muertos. Aún Israel, con su desobediencia en parte, ha sido de bendición a todas las naciones del mundo. Hoy, nuestros hermanos, se lo voy a hablar más claro, hoy los judíos evangélicos que dicen que Jesucristo es el Señor, están en frentes de batalla proclamando a Jesucristo como el Señor y Salvador del mundo y con un rifle cuidando a Israel. Y contra unos enemigos que si no los detienen y los paran, van a venir contra los cristianos y contra toda la humanidad. Entonces, el que sirve, honra, reconocimiento. Y hoy honramos a Israel y reconocemos al pueblo de Israel, a los valientes que están en frente de batalla, a los que gimen, oran y lloran allá y predican el Mesías y defienden la tierra. Hoy lo honramos y reconocemos su labor y reconocemos su lugar en el cuerpo del Mesías y bendecimos a Israel y oramos por la paz de Jerusalén. Sean prosperados, sean honrados los que te aman. Que el Señor te bendiga y que estas palabras puedan ser de bendición y de meditación. Es la palabra, de meditación para ti. Será hasta la próxima. Me preparo para ir a trabajar. Shalom.